El, digamos, uno de los hechos que más se le critica a lo que podríamos llamar una posición progresista, con toda su diversidad interna, es que imite la derecha, que tome posiciones que tienen que ver es con el relato de la derecha. Y por tanto le niega a la sociedad, que está en un mundo oscuro, crítico, le niega la posibilidad de ver alternativas, de alumbrar el faro. El progresismo debe ser luz. Así nació en Francia. Y no lo estamos haciendo en realidad. Vamos a poner unos ejemplos claves por la importancia en la política mundial. La migración. ¿Cuál es la posición de la derecha? Llenar de campos de concentración, dejar ahogar, matar, poner un muro al éxodo. Éxodo que produce el mundo del poder, la desigualdad mundial, etc. ¿Cuál es la posición del progresismo? ¿Decir lo mismo? ¿O presentamos una alternativa, que es que la migración se regula o cesa o no tiene el descontrol de hoy o el peor que va a descontrolarse mañana, sino a través de la prosperidad social en el origen? En el origen, lo cual implica un cambio de relaciones de poder mundial. Uno. Dos, lo que siempre nos convoca, la crisis climática. Hay una propuesta desde las derechas no negacionistas, porque la negación es una parte de ese discurso, que también está en la izquierda, pero ¿creemos realmente que el mercado actuando libremente va a hacer transitar la economía hacia una economía descarbonizada? ¿Creemos realmente eso? Es decir, que mecanismos de rentabilidad, etcétera, pueden garantizar, no que no se hagan, sino que pueda garantizar la transición y por tanto la vida en el planeta. Yo creo que ninguna de nuestras tradiciones políticas, nuestras lecturas, nuestras concepciones nos diría eso. Si no hay una articulación de poderes públicos y entonces el concepto poder público adquiere un nuevo valor hoy, si no hay una planificación de esos poderes públicos y entonces el concepto planificación versus mercado adquiere un valor hoy, no puede haber una transición hacia la economía descarbonizada en la magnitud que se requiere para salvar la vida en el planeta. Y entonces, ¿cómo estamos actuando en esos foros, etcétera? ¿Por qué no le damos carácter vinculante a los COPs o otro espacio? ¿Por qué no creamos los mecanismos de planificación? ¿Por qué no cambiamos el sistema financiero mundial, que no está hecho para planificar una transición hacia una economía descarbonizada? Ese sería parte de un discurso progresista. La guerra. ¿Realmente creemos que la guerra es un instrumento de solución hoy? ¿O la posición progresista debería ser la construcción de espacios muy difíciles de diálogo? La misma Colombia es una experiencia en ese sentido para acabar la guerra en cualquier parte del mundo. Temas, digamos, que son cruciales en la vida, en la coyuntura política de hoy, pero que en mi opinión implica posiciones diferentes al discurso de la derecha y acciones diferentes, porque no es solamente un discurso o una narrativa. Cuando nos atrevemos a proponer la acción, el cambio de deuda por acción climática, que no es condonación de deuda, es emisión mundial, que no es más sino Keynes, que alcanzó a proponerlo incluso. No es socialismo, es Keynes, pero que puede provocar un plan Marshall climático. El primero, la primera acción profunda de transformación, que implica un cambio entonces en el FMI, en el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo las posiciones progresistas en actuar dentro del FMI para provocar dicha transformación del sistema financiero mundial en pos
ya no de la tasa de interés, sino de la vida. Y así podríamos extendernos en muchos temas que no es, digamos, no tenemos el tiempo hoy, pero me parece que una posición progresista que debe tener un espacio de discusión indudablemente amplio, sólido, permanente, para ir evacuando materias de este estilo, que debería tener una instancia entonces que no es la internacional socialista, sino que debe ser algo nuevo, plural, diverso, que vincule política y movimientos sociales y la diversidad humana, africana, asiática, latinoamericana, norteamericana, etcétera. Tendríamos que propiciarlo como fuerzas políticas, como fuerzas sociales y como gobiernos. Gracias.